¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, obviamente bienvenidos a un mazo que seguramente rompa, yo qué sé, todo, ¿no? Por así decirlo. Estoy dando el micrófono porque, madre mía, últimamente está raro, ¿ok? Solo eso, pero bueno, vamos a ir a lo que vamos, al mazo que quería enseñarlo yo. Y es Boros Agro, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que es una nueva versión de Boros Agro en estándar, que de hecho está bastante bien, ¿ok? Obviamente, bueno, pues tiene cartas que ya estuvieron anteriormente, ¿ok? Bueno, anteriores estándar, pero bueno, también con cartas nuevas, como pueden ser unos nuevos fichajes que son buenísimos, que son Kumano contra Kazakhstan, como se llame la verdad. Las sagas que básicamente te ponen un 2-2 con prisa y hacen un montón de cosas buenas durante, bueno, pues toda esa saga, ¿no? Y por un maná, de hecho. Y la batería Conejir, que es lo bueno de esto, que podemos dar prisa, ¿ok? Es por un 1-1 prisa, que por eso ya está muy bien, pero encima le damos prisa a otro bicho y +1/+1. Y aparte, por ejemplo, si está anexado y tiran ira, pues ese bicho queda vivo. Este bicho, de hecho. Muy buena carta y sin duda vamos a aprovecharla muy bien este mazo, sobre todo con el tema del entrenamiento. Y vamos a iniciar optimista por lo mismo. Estamos también, bueno, pues un turno 1 muy heavy que es escolta de los caídos, por lo mismo, porque es por 1-2-1 que va a tener mucha presión. Y ya podemos tener tokens, que está muy bien. Por dos maneras, Talia por aquí, obviamente pueden faltar. Yo voy a ir a 2 más en el mazo, pero solo tengo una. Llevamos también 4 plantas luminarcas obligatorias y 2 copias de adversario intrépido para tapar los bichos conjuntamente. Un poquito de removal tirando por el coste 2 de ausencia fatídica. Y encima para el coste 3 tenemos fantasma de Aro Ruinas más catado brutal para controlar un poquito los bichos de la mesa. Y encima también más el atrapachizos de élite. Ya sabéis, típicos Spellbinder que sueles tirar, le quitas la ira para que no jueguen el turno y con eso ganas, básicamente. Tenemos aparte Anuncio de la Boda, que pueden llevar alguna copia más, y Reidane, por lo mismo, porque es que al fin y al cabo dificulta un montón al oponente. Por último, pero no menos importante, 3 copias del enfrentamiento de los Skulls, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a meter 4, voy a meter 3, yo tengo todas las copias, pero he metido 3. Bueno, mismo se lleva la lista. Pero podéis meterle de 3 a 4 copias. Da mucha ventaja, mucha ventaja. Y bueno, por lo mismo, si te hacen una ira y tienes un Skull, te vas a recuperar muy fácilmente. Por último, 24 tierras. Todas tierras dobles que podamos. Y sobre todo Malan, súper importantes. Llevamos una copia de Sokenzan, por lo mismo, poner tokencitos y pegar en el turno. Y también llevamos pues 3 copias de Cueva del Dragón de Escarcha y 4 copias de Cubil del Osco. ¿Por qué tantas Madlands? Por lo mismo. Este mazo sufre mucho contra iras. Así que si tenemos a mano, por ejemplo, cualquier tipo de Madlands, esquivamos las iras y aparte pegamos con ellas, ¿ok? Por eso son súper importantes en el mazo. Cuantas más, mejor. 24 tierras, en general mazo 60 cartas en total. Y vamos a probarlo, ¿ok? A ver qué tal va, cuántas ganamos, cuántas partidas ganamos. Y recuerda suscribirte, que hay muy poca gente que lo hace. Clic aquí arriba, vamos a verlo. Me gusta, mano, me gusta mucho la mano. Sale el oponente. Tenemos turno 1 aquí, por ejemplo. Turno 2 podemos hacer perfectamente. O ya sea, por ejemplo, bueno, turno 2 mejor así, sí, turno 2 mejor, corta los caídos. Lo ponemos contra el +1/+1 encima. Y a partir de ahí, por ejemplo, turnos 3 tirando de Spellbinder y de Reidane. Vamos a crujir al oponente. Si el oponente juega Removal, por ejemplo, vamos muy bien contra él, ¿ok? Vamos muy bien. A ver, sería por 1 comano, hacemos un dañito a él, a la cabeza. Siguiente turno jugamos, lo que viene siendo es cortar los caídos, lo ponemos un contra +1/+1 encima. Y aparte empezamos bien, porque el oponente ha picado 3 vidas para jugar lo que viene siendo... Supongo que más tierra no tendrá, ¿no? Para jugar la Emeria. Uff, ok. No hace mucho daño ahora mismo, pero puede ser un problema a lo largo, ¿eh? Puede ser un problema, por ejemplo, aquí, ¿veis? Que ya son problemillas. A ver, bajo tierra. No montan encima. Sí, tú no tengo un 2-2 con prisa. No me gusta porque al fin y al cabo Talia, ya sabéis, daña primero y tal. Un bicharraco muy bueno. Daña primero y nos va a dar por saco por lo mismo. Porque es como lo vaya dopando ahí como está haciendo ahora. Lo tenemos complicado, ¿vale? Pasan 5. No está mal tampoco, ¿verdad? No me voy a quedar. Bajo tierra, voy a hacer Spellbinder, como he dicho antes. Miramos su mano y hacemos que le cueste 2 más algo. Exiliamos algo y hacemos que le cueste 2 más. Tenemos Toren, Puño de los Ángeles, ¿qué coño hace eso? Entrenamiento, siempre hace un hechizo de criatura, crea una ficha de... Vale, ok, eso puede ser complicado, eso puede ser jodido. Y Augur del Otoño, que bueno, básicamente permite... Es como un Frenzy, pero del top. Incluso el aspirante, estoy pensando, ¿eh? Si le quitamos un coste 3, vamos a hacer que no lo pueda jugar en el siguiente turno. Así que, oye, lo estoy pensando incluso. Augur del Otoño tampoco me da mucho problema, por lo menos por ahora. Torrens, Puño de los Ángeles, puede ser más heavy incluso. O el aspirante también me duele un montón. Pero el aspirante si roba tierra puede jugarla. Así voy a caer el aspirante. Vamos a ver qué tal. Pego de 5. Va a 12. Siguiente turno. O tradeo
Con iniciado, bueno, depende, ¿no? Depende, creo que ahora se dopa, no lo sé muy bien. Creo que es la fuerza o la resistencia. Dice... Vale, entrenamiento, siempre que esté escrito ataque con otra criatura con mayor fuerza. Vale, para encontrarnos uno sobre ella. Ok. Pega de 6, no bloqueo. No hay espacio para bloquear. Batería con Nihil está muy bien, de hecho. Vamos a hacer cositas, vamos a matarlo por el aire, volando. Eso sí sería genial, de hecho. O sea, puede hacer Reidane, básicamente. Vuela vigilancia, tira nevada contra otro oponente, entre capacidad de girada. Y le cuesta 2 más lanzar hechizos que no sean de criatura con valor de 4 más. Pero también me conviene un montón jugar con la contraparte. Con la contraparte está muy bien también. Tengo que pensarlo. Voy a hacer Reidane, voy a hacerlo normal. Y voy a ir por el plan que he dicho, matarlo por ahí, matarlo por arriba. Te encuentro, por ejemplo, pega de 5 ahora, creo que nadie de aquí tiene alcance, ¿no? Nada de nada. No, nada de nada, perfecto. Pego de 3. Hago batería con el heal. Si tengo que bloquear, bloqueo, ¿no? Sin ningún problema. Y por el siguiente turno van 6. Van 6. Si consigo dopar de alguna forma o hacer algo del estilo, iría más. Depende. Sí, como notáis mi voz, estoy muy resfriado. Pero te la he resfriado, ¿eh? Bastante. Lo he dicho, mientras que nada tenga alcance, yo puedo seguir aquí chumbloqueando sin ningún problema. Y depende cómo pegue y con lo que pegue, ¿eh? O sea que tampoco puede pegar con todo. Por lo mismo, porque la vuelta y letal. Así que ojo. Vale, tones por ahí. Intucatilda, vale. Ninguno tiene alcance. Perfecto. Ninguno, ¿no? No, ninguno tiene alcance. Ok. Todo puede dar mana, eso sí es cierto. Todo lo que tiene puede dar mana. Una especie de seres de humanos. Está guay, ¿eh? Está bastante guay, la verdad. Lo que estoy viendo. Y ya eso, tiene que ver con qué pega. Pegar tiene que pegar sí o sí, es obligatorio. Pero... a ver con qué pega, claro. Yo creo que con un par de hostias que voy a poner aire me lo cargo. Pero tengo que poner blockers, de alguna forma. De cualquier forma tengo que poner blockers. Aunque la partida está heavy, ¿eh? Para mí y para el oponente. Está complicada para los dos. A ver, eso ahí, vale, un 4-5. He dicho, mejor chumbloque incluso con la batería con heal. Que tampoco es que tú digas, wow. Mientras el tú no puedes sobrevivir, me es suficiente. Vale. Él tiene que pegar, obviamente. Yo tengo que bloquear. Pienso incluso bloquear con el Reidane. Lo pagué con Reidane y no quiero bloquear, tío. Ya me deja a mí bastante mal, ¿eh? Si bloqueo con Reidane. Entonces quiero traer algún bicho. O sea, es un buen bloque. Me quita un bicho solamente, es decir, que tampoco es para tanto, ¿no? Me mata uno. Uno de ellos solamente. De hecho, voy a bloquear así, aquí. Y pasan 4. Eso carga la que vuela, ¿no? Obviamente, creo que es lo normal. Y... es que claro, también hay que ver, ¿no? Depende de lo que robe yo ahora. Se carga uno, como he dicho antes, pasan 4, vía 4. Robo tierra, puede robar otra cosita, pero bueno. Creo que lo mejor es hacer quizás Kumano. Pegar. De 3, claro, de 3. Y sin turno hacer cálculos, porque yo creo que me muero de todas maneras, ¿eh? Sí, yo creo que me muero. De cualquier forma. Se puede pegar de 3 en el turno, dejar las 6. Sin un Kumano, se vería 5. Equiparía aquí. No me daría letal. Suficiente. O sea que está complicada ya la cosa. Así voy a hacer Kumano. Perfecto. Voy a pegar de 3 y voy a rezar un poco. Porque otra cosa... sí. Lo he dicho, no he hecho cálculos. No tengo ni idea de si sobrevivo o no sobrevivo. Pero si bloqueo a lo mejor a Talía, bloqueo a la Gur de Otoño, también depende de cómo le pongo contadores. Puedo quedar vivo. Depende, ¿no? Pero puede... vale, humano. O sea que... y esto era por 6, ¿no? Poner contador sobre cada... tengo que girarlo, vale. Uf. A ver, yo creo que me muero. Si pega con todo, transforma incluso a la Maslan y yo no lo tiene facilito, ¿no? Vale. Contador Intucatilda, no, vale, en tu Talía.
Pega, pega, pega. Tengo 3 blockers solamente y con que le pongo contar cada uno, me muero. A ver. Luego aquí... nada más. Pon un contador y a chuparla. Me cae -1. Casi, casi. De hecho, yo estaba pensando incluso en bloquear eso con Ridane o no bloquear. De hecho, se iría en ese turno, se iba a 3. 3, si equipaba el conejo, se iba a 2. No me daba. Me seguía quedando muy corto, la verdad. Anterior turno podía haber incluso, en vez de... Bueno, tradear estaba bien. O sea, me quita un bicho, me quita un suyo. Que me darme por saco, de hecho. Estuvo bien. Vamos a otra partida, vamos a ver más partidas, a ver qué tal va. Y a ver si podemos remontar. Bueno, vale. A ver, esta mano tiene muchos chances de ser buena, ¿eh? Tenemos básicamente un robo extra porque sale al oponente. Bueno, un robo extra, ¿no? Robamos primero, por así decirlo. Y con una tierra cualquiera que robemos, la mano tira muy bien, de hecho. Vale. Seguramente sea Ratos Artifact. Perfectamente puede ser. Y este robo está muy bien, de hecho. Está muy bien. Turno 1, iniciado optimista. Turno 2, por ejemplo. Es que las dos van a entrar giradas, claro. Puede que entre esta no entre girada. Si robamos alguna básica. Vamos a mostrar. Sería... entra... Mira. No, sí, claro. Lo que quería, claro. Me puedo cargar incluso al cosechador para que no me mate algún bicho. Eso no estaría mal como jugada. De hecho, lo voy a hacer. Me cargo al cosechador. Pongo una pista. Y te doy uno. Si robamos tierra... Bueno, a ver, si robamos una tierra básica, no enderezada de esta. Y ya podemos hacer Spellbinder, por ejemplo. Spellbinder, Ridane. Como lo he dicho, este mazo tiene mucha chance de matar por el aire. De matar por arriba, que es lo bueno que tiene. Pero tela, bastante, de hecho. Entonces, por ejemplo, qué sé, Spellbinder, para Spellbinder te pego de 6 todos los turnos por el aire. Y bueno, pues intenta bloquear todo eso, ¿no? Vale. Descarto carta, de hecho. Va a caer el escolta. No, escolta. Sí, va a caer el escolta. Prefiero jugar, aunque tarde un turno más, ¿no? Jugar los Spellbinder a jugar a lo mejor el escolta. Ahora mismo no me da mucho, la verdad. Humano. Pego de 1. Aparte de iniciar optimista, también se irá dopando con los turnos. Se irá, bueno, poco a poco. Creo que lo iré dopando, ¿no? En general. Y con el Spellbinder, como tiene 3 tierras, también se queda en callo de tierra, igual que yo. Creo que se ha quedado en callo de tierras, ¿no? Se ha quedado aquí un poquillo pillado mi oponente. Si queda pillado de tierras, también puedo hacer lo mismo. Spellbinder y quitarle algo que no puede jugar. Creo, a lo mejor estoy flipando un poco, ¿eh? Pero ha salido él... Vale, ok, tiene tierras. No, ha hecho el andro, todos los turnos. Aún así lo he dicho, si tiene algo de coste alto, se lo quitamos y no puede jugarlo. Uf, ok, Sorin por ahí. Un 2-3, ¿no? Un +1. Mientras carta de tu biblioteca puedes mostrar esa carta y ponerla en tu mano. Ok, vale, que ya encuentra el yunque. Para combar con artefactos. Está bien, está bien. Ahora vamos a la tierra. Vaya por Dios. No pasa nada. Spellbinder con contador y Sorin tendría entre comillas los 10 contados. Le hacemos el yunque. No está mal. Podría haber sido peor. El oponente pondrá un 2-3 para bloquear. Ahí está. Perfecto. Y ahora me llega aquí una duda, que es... O le quito contadores a... Bueno, con iniciado optimista quito contadores para reventar el yunque, ¿no? Por así decirlo. Quito contadores. O puedo incluso jugar Ridane con la contraparte. Y le pego a Sorin. Sí, creo que está muy bien esa jugada. Si la saca, ponemos un 2-2, bajamos tierra. Un daño que nos dan sus bichos se contrarresta, lo evita, así que puedo pegar con todo, perfectamente con todo, ¿no? En serio. Y... hostias, hay que pegar a Sorin con todo. No me es mucho problema en verdad, Sorin, ¿eh? No me es mucho problema. Estoy pensando incluso en... A ver.
pega con todo Sorin. Sí, yo creo que sí. Entrenamiento, se fortalece él. Y lo bueno de este mazo es que contra Ratos Artifa, por ejemplo, esta carta lo destruye. ¿Por qué? Porque pone unos unos, tiene un montón de unos unos, bichitos muy pequeñitos. Vale, descentra el daño, se mueve Sorin a chuparla. Tiene que ganar bichitos muy pequeñitos y si conseguimos jugar por lo bicho, como hemos hecho ahora, una Raidane contraparte, la contraparte de Raidane, sus bichos casi no hacen daño ninguno. Este no hace daño, no hace daño, no hace daño, está hasta un dañitos. Muy poquito. Muy poquito. No me puedo matar con las chinches, por ejemplo. Le va a costar un montón matarnos de esa forma. Puede meter la pista, puede robar carta. La mano lo tiene bien. Ya puede llenarse la mano perfectamente. ¿Para qué me quiere reventar el de esto? La contraparte de Raidane. Y si él me pega tampoco. Si él me pega, por ejemplo, ya también me hace muy poquito daño. De hecho, también tiene que pegar uno, ¿no? O sea, cuando me haga target de un hechizo o habilidad, tiene que pegar uno más. Eso está bien. Si exilio cualquier tipo de removal, que valga 5, por ejemplo. O que valga en total, que pueda costarle 5 ahora mismo, puedo pagarlo. Y tiene que hacerme target a mí o a un, yo que sé, un permanente. Ya se me quito de encima. Lo estoy pensando bastante, ¿eh? Aquí lo peor que nos puede pasar sería un gancho carne. Pero bueno, si lo pillo con el Spellbinder, se lo quito. Vale, eso por ahí. Un dañito. Ese mazo en verdad está guay, ¿eh? El mazo del oponente yo quiero traerlo al canal porque está muy, muy guapo. Estamos haciendo daño poco a poco, declarando así, oye. Mola tela. Vale, robamos tierra de nuevo. No pasa nada. Salto para mi bicho. Mi oponente también tarda bastante, de hecho. Bastante. Dios, por favor, haz algo, please. Bueno, que queda así es que no puedo. Vale. Ok, sobretensión o disputa mortal. Para el día 3 y hacer target 4. Puede pagar lo mismo, tiene que pagar todo el mana, pero puede hacerlo si quiere. Y estoy haciendo daños. Disputa mortal. Bajo tierra. Pego con todo. Tiene que sacrificar artefacto para hacer 4, si es que quiere hacer. Depende de dónde, ¿no? Incluso haría. No haría 4, haría 3 daños. ¿Ok? De esa forma. 3 dañitos solamente. Por ejemplo, eso, si quiere hacer por 2, tiene que hacerlo. Claro, sacrificando el propio de esto, vale, hace aquí 2 dañitos. O si no, como la haga así, vale, sacrificando, hace 4, vale, 3. Hace 3. Perfecto. Pues son 2. Para él. Por 4 disputa mortal. Ya no le sale tan rentable, de hecho. Vale, roba carta, perfecto. Lo he dicho, aquí el único problema. De hecho, estoy pensando incluso en quitarle contadores aquí para petarle el yunque, que no es mala idea. No es para nada mala idea. Voy a hacerlo ahora. Yunque fuera. Quito los 3 contadores aquí, obviamente. Y se lo peto. Por lo mismo, no quiero tampoco quitarle fuerza siendo a mi iniciado, ¿no? Pero vale mucho la pena. Es que ese yunque va a dar por saco todo. O sea, toda la partida. Mucho mejor hacerlo así. Transforma, pega de 2. No me importa, lo he dicho, no me importa mucho. Yo pegaría de 3 como mucho. Pega con todo. Creo que no se ha enterado que no me hace daño de esa forma. Me exila carta del cementerio, perfecto. A lo mejor concede, ¿no? Quién sabe. ¿A cuál bloqueo? A un 1-1 cualquiera. Por ejemplo, aquí tiene señal con artefactos. Al escarabajo. Vale, perfecto. Salta ahí. Perfecto. Buen robo. Transformo aquí.
serían 5, 6 y 3, 9 y 2. Uf, se va a 5, ¿eh? A 4 de hecho. Y su turno. Creo que realmente no se ha dado cuenta que no puede pegar con los 1. Puede pegar, ¿no? Pero que no hace daño. Que es lo que tiene. Como mucho, el único que hace daño es este. El 1-3. Bueno, el 1-2, ¿no? Mejor dicho. No sé, 1-3 porque hace menos daño. Y pega de 2, pega de 3 en el turno. Poco más. Como mucho... Un gancho carne, he dicho. Un gancho carne... sí me dolería bastante. Un gancho carne me barre la mesa entera, me hace daño, le gana muchas vidas. Y ya tengo que tirar de Madlands, que he dicho que las llevamos por algo, ¿no? Pero que ya no me... A ver, no me gustaría, la verdad, no me gustaría que hiciera eso. Con Raidane, por ejemplo, sí que es cierto que le costaría algo más hacer, ¿no? Que no sea de criatura. El fuente que tenga un oponente fuera a hacerte daño a ti, bueno, esto no. Pues si fuera de criatura. Bueno, ya sería mejor, pero si iría ahora mismo creo que sería 8 vidas, si perdía 4, mira 10... Gancho carne es la única carta ahora mismo que tiene, que puede tener en la mano que nos jodería, como mucho. O incluso sangre a nieve no ya se mazo. El gancho carne. Más sangre gancho carne me dolería un montón. Estoy súper resfriado, ¿me notáis que estoy fatal por lo mismo? Tengo la nariz súper congestionada. Estoy en las últimas, Estoy en las últimas, la verdad. Se puede curarme prontito. Y para hablar, es que tengo, de verdad, los oídos los tengo también fatal. Por lo mismo. Estoy súper resfriado. A ver... Mi rival que le encanta. Mi rival yo creo que ha hecho la guarrada esa, por favor. No hagáis eso. No hagáis eso, please. Que mi rival se ha ido a la partida. Se ha ido a la partida y ni siquiera ha conseguido. Se ha cabreado, creo, Sí, yo creo que se ha cabreado. Más que otra cosa. Pero bueno, hoy ese mazo en general está muy bien. Lleva sobre todo... Mira, elementos como pueden ser Raidane, elementos como puede ser Spellbinder. Joden un montón al oponente, de verdad. Le duelen un montón, ¿por qué? Porque al fin y al cabo esto es que le ha contrarrestado el mazo entero. O casi todo el mazo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es que no puede hacer nada en la partida. Vale. Yo he dicho que entre, yo quiero poner contador. Está otro mi oponente aquí tardando. Por favor, concede una vez, please. Nah, yo creo que eso, transformará seguramente el 3-4 y... Bueno, en general no lo mato ese turno, por desgracia. Pero... O 3-2 o el 3-4. Una de dos. El 3-2 sí que es cierto que puede pegar por los lados, le pasa a uno también del otro, le pone contados aquí, está bien. Pero tengo que verlo. Y concede, por fin, ya la hora, por favor. Estaba tardando telísima, Madre mía, la que estaba tardando. Y pasamos por fin a platino. No está mal. De aquí a diamante y diamante a mítico. Lo dicho, no sé si en esta temporada llegaré, pero creo que no está mal. Yo creo que, oye, vamos bien por ahora. Si consigo pasar de platino, me quedaría luego a platino. Eso no me hace mucha gracia porque platino es que es cierto es más complicado. Las peores ligas, las más complicadas son platino y diamante, de pasar. Lo mismo, no sube de 2 en 2, sube de 1 en 1. Jugamos, para adelante. Mucho más complicado de pasar, es por lo mismo. Que son, al final como son 8 ligas que hay ahí. Y ya tienes que ir de 1 en 1. Es decir, que cuesta mucho subir. Y también es fácil bajar, lee un 50-50. En vez de oro, que a lo mejor, bueno, pues sube de 2 en 2. Aunque va de 1 en 1, pero sube de 2 en 2. Mucho más fácil. Vale, última partida. Me gusta la mano, salimos nosotros. Una mano muy escalada, una mano que podemos curvar muy bien. Y que me voy a quedar, obviamente, me he quedado. Lo único que no me gusta es que yo al no tener todas estas lías me faltan costes 2. Como veis la curva se nota mucho, mucho en la curva. Pero oye, que tampoco me voy a quedar. Ahora para que robemos un coste 2, robamos justo el... contra nieve vale, pero si robamos justo a lo mejor... Ya ni talía, pero robar... Aspirante luminarca sería muy bien. Sería muy bien, muy bien. Fueron 40 años, please. Dios. No tienes 40 años, por favor. Lo único que le pido al oponente, lo único que le pido. Madre mía. Madre mía. ¿Por qué tanto? Te toca. Yo no entiendo por qué esto, por qué cojones, yo qué sé, si ponen jugar partida a la gente, que puede ser un fallo de conexión, ¿no? Pero, joder, si el anterior contra el que jugamos tiene también problemas del estilo y nos encontramos con otro
Descarta carta. Mi oponente o le va a la conexión, puede ser, ¿no? Perfectamente. O algo del estilo. Pegamos, damos turno. No está mal tampoco. Vale, ya ha vuelto, ok, perfecto, gente. Ya ha vuelto, ¿eh? Un turno tarde, porque ahora mismo llevamos un turno de ventaja, porque el oponente no... El pobre no puede jugar nada, concede, vale. Es normal que lo haga. ¿Por qué? Porque había un turno en el que creo que le ha ido mal la conexión, cualquier cosa, y el pobre no podía bajar tierra. Es comprensible, ¿no? Vamos a una última partida, que esta no cuenta. Una última partida, a ver qué tal, a ver si... Bueno, el mazo no va mal, no va nada mal, de hecho está muy bien, lo recomiendo un montón. Vamos ahora mismo tiene uno que está pegando fuerte y que pues, seguramente lleva mítico. Vale, vamos. Vamos a otra partida y vamos a ver qué tal. Vale, me quedo. Está bien la mano, está bien, me quedo. Tenemos turno 1, escolta a los caídos. O mira, incluso turno 1, batería con Egil. ¿Batería? Oye, tengo que pensarlo, pero no está mal. Tengo que pensar de qué salir en ese turno. Y el robot también está muy bien. Voy a seguir de escolta, creo. Siguiente turno pegamos de 2. Puedo hacer inicio optimista, batería con Egil. Pego también, siguiente turno. Choque, bueno. Un dañito, se exilia. ¿Qué le vamos a ver? No me duele tanto por lo mismo, yo creo que tampoco es un recurso que tú digas wow. Pero bueno. Pego de uno. ¿Ves lo que digo? Estamos en la segunda contra Ice Dragons. Es muy probable. Ice Dragons o Sky Dragons, Sky Combo y Sky Control. Tenemos Skull en la mano. Skull, si conseguimos que entre, va a recuperar la mano entera, ¿eh? Que no estamos mal tampoco, pero va a significar mucho en la partida. Y Reidane, jugado como el 2-3, podemos hacer que cualquier hechizo alto que tenga el oponente le cueste 2 más jugarlo. Anuncio de boda no está mal tampoco, oye, no vamos a quejarnos. Reidane. Si entra, sí que viva a dificultar un montón. Por lo mismo, yo creo que... vale, que cuesten 2 o más lanzar que no sean de criatura. Hechizos altos le va a costar mucho jugar. De 4 o más, es decir. Por ejemplo, ese mazo suele llevar... Creo que lleva el de coste 4 que pone 2 tesoros de carta a carta. Suele llevar lluvia de recuerdos. Suele llevar Dejor de Multiverse. Suele llevar cartas de estilo. Así que... Ojo al tema que le cuesta 2 más jugarlas, ¿eh? Y tierra nevada que tenga, tierra nevada que entra girada. Que no creo, ¿no? Pero oye, ahí está. Si en turno de hecho pegamos de 5 con el iniciado. El único mini problema es que tenga una ira, pero tiene que hacer bastante daño, ¿eh? Si no, no le vale. Perfecto. Hacemos Kumano. Antes que el Skull. Y anuncio de boda. Robamos carta. Si entra, robamos carta. Perfecto. Obviamente creo que no ha jugado nada, no tiene nada. Cata brutal, no está mal. De cualquier Goldspan Dragon, por ejemplo. Oye, serio, sí, le punto. Yo, oponente, yo no sé qué es lo que está jugando, cómo está jugando, que no ha jugado nada en la partida, ¿eh? Estamos saliendo muy agresivos, sí, pero mi oponente tampoco ha hecho nada. Goldspan Dragon, perfecto. Lo queríamos. Tiene, vale, pone un tesoro ahí. Pasa el daño, son 4. Vale, entramos en cuanto al más menos 1. El Cátaro. Exiliamos Goldspan Dragon y yo creo que esto es letal, porque configuramos el conejito. Aquí. Y letal no lo sé, pero son 3 y 4, 7 y 2, 9, va 2. Perfecto, mi Kumano 1. Kumano en mano 1. Más Kumano en mano. A ver. Que si no juega nada también se transforma, ¿eh? No puede hacerle target luego. Quemar la casa, ya, vale, la mesa, ¿sí? Con mi 1-1, ¿verdad? Mi conejito. Me pego por lo mismo, tío, porque puedo matarlo, ¿eh? No, coña. Ah, vale, lo he matado, sí. Voy a hacer Kumano ya para decirle que, bueno, que he ganado la partida, básicamente. Un dañito. Buena partida. Voy a jugar incluso... Escolta, que darle prisa, ¿no? Hay que poner un token. Un token no me da. Pero bueno. Pego. Una partida no está mal. Y otra partida ganada, como he dicho, un mazo muy bueno, tier 1 del formato recomendado. ¿Para qué? Para subir al mítico, así de simple. Últimamente estoy leyendo mazos que sí, me parecen la putísima polla. Me parecen increíbles mazos porque hacemos 4-1, 5-1,
3 unos y van bastante bien. Mazos simples, mazos baratos en general. Y bueno, que seguramente tengáis cartas para hacerlo perfectamente. Y si no metéis algunos sustitutos, que tampoco pasa nada, ¿ok? Hasta aquí el vídeo. Seguramente en pantalla te estará saliendo alguno de los vídeos a los que recomiendo también ir, ¿ok? Por ejemplo, el mazo anterior fue la hostia, creo que llama un 5-0 por ahí. Y lo estás dejando por pantalla. También igual un botón de suscribirse en el que puedes hacer clic y me ayudas un montón porque, bueno, te haces parte de la comunidad y no te pierdes mazos tan buenos como estos. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.